Pasar a mi momento. Así, como así. Y empieza así. Debemos permitir que las imágenes más atroces nos persigan, aunque solo se trate de muestras y no consigan apenas abarcar la mayor parte de la realidad a que se refieren. Cumplen, no obstante, una función esencial. Las imágenes dicen, esto es lo que los seres humanos pueden hacer. Y quizás se ofrezcan a hacerlo entusiasmados, convencidos de que están haciendo lo justo. No te olvides. Es una cita de Susan Sontag del libro Ante el dolor de los demás. La puso Cora Gamarnik, que es una compañera que trabaja con imágenes, que analiza las imágenes, sobre todo las imágenes urgentes, la de la actualidad, las del fotoperiodismo. Y que en este momento el fotoperiodismo y en realidad las imágenes que están en disputa permanentemente, ¿no? Porque compiten al mismo tiempo las que nos generan este horror de ver de lo que somos capaces, junto con una insensibilidad, ¿no? Nos acostumbramos a ver las fotos del genocidio, nos acostumbramos a ver las fotos de la represión, nos acostumbramos, como que nos va haciendo una capa, y eso es lo que este pequeño textito de Susan Sontag nos viene a llamar la atención. No nos podemos acostumbrar. De hecho, esta cita viene a cuento de la foto de una jubilada, una vieja, como podría ser yo, una jubilada, una mujer mayor que no es débil, que es fuerte y que está frente a los cascos, a esos escudos transparentes que se pone la policía. Es increíble la cantidad de guita que se gasta en represión, de la que nadie rinde cuentas, y que son más o menos, por cada represión debe haber, no sé, un centenar de jubilaciones mínimas gastándose en la calle contra un grupo de personas, ni en los 90, ¿no? Cuando Norma Pla se juntaba también todos los miércoles, porque siguen esa tradición, todos los miércoles ahí en la misma esquina donde se juntan ahora, eran reprimidas de la manera en que son ahora. Acá hay una jubilada en esta foto que decía, que está siendo sostenida por un tipo más joven, que la está defendiendo, o sea, claramente la está cubriendo a esta mujer, que eso, con la fortaleza que tiene, va a ir a defender, o sea, va a enfrentarse al veto que puso Milei para una nueva fórmula jubilatoria de movilidad previsional, que realmente muy poco cambia la vida de jubilados y jubiladas. No vamos a decir que le mejora nada, apenas un 0,4% del PBI, mientras que, por ejemplo, las reducciones impositivas a quienes pagaban bienes personales, implicaron una reducción del ingreso al PBI del 0,8%. Bueno, perdón que vaya a traer cifras, pero la verdad que creo que estas imágenes de la represión no son solamente imágenes de la atrocidad, ¿no? Como así nos costó mucho tiempo narrar los efectos y las causas de la dictadura militar en sus términos económicos y políticos, ¿no? Como que todo parecía un enemigo contra otro, ¿no? Unas víctimas contra unos represores. Fue el relato que durante décadas escuchamos, y fue el que pudimos difundir en busca de quebrar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Hasta que ahora, 4 décadas después, hay mucha más gente que habla de una dictadura cívico-militar, empresarial, eclesiástica, ¿no? Los poderes imbrincados, donde la represión es solamente la herramienta para garantizar los derechos de las minorías más pudientes, de los poderes concentrados, en contra de los derechos de los trabajadores. Si pensamos que el PBI antes del 76, la porción de la torta que ganaban los trabajadores estaba por arriba del 60%, y ahora sigue bajando. En 2016, 54% del PBI le correspondía a trabajadores y trabajadoras, y ahora mismo es solamente el 45% de esa torta, ¿no? Pensemos que trabajadores y trabajadoras son, como decíamos antes, la gran base de la pirámide, ¿no? Y después hay un 40% que le corresponde a las grandes empresas, y eso no hace más que crecer, ¿no? Bueno, mientras nosotros veíamos estas imágenes de la represión, a veces olvidando lo que hay detrás, o sea, lo que se está poniendo en juego, que es cómo se reparte la magrísima torta
de la riqueza de este país que cada vez está más expropiada, por supuesto el presidente elige compartir otras imágenes, ¿no? Infinitas, por su pulsión al retweet, porque, bueno, mientras la represión sucedía en el Congreso, represión a la que Manuel Adorni dijo que no hay que tenerle miedo, ¿verdad? No hay que tenerle miedo, aunque sean viejes quienes están siendo reprimidos, y Patricia Bullrich con su vocabulario, parece que leído en un cómic, dice que es la ley y el orden que se impone en todo el país. Se olvida que no es una ley lo que ella está imponiendo, es un protocolo, que lo podríamos dar de baja en el Congreso, ¿entienden? O sea, tengámoslo claro, no es la ley, es un protocolo. Bueno, Milei publicó otra imagen, que es justamente la imagen de él, con sus deditos con su boquita, ¿no?, de pendeja de selfie en TikTok, con Marcos Galperín, ¿no? El canchero máximo, el benefactor, le dijo benefactor, ¿no? El empresario es un benefactor. Pensemos que Galperín se lleva este año 110 millones de dólares, 110 millones de dólares de exención impositiva, con la tuya, con la mía, con la nuestra, ¿no es cierto? Como dicen. Y este beneficio fue otorgado en el marco de la pandemia. Y no es, o sea, fue entregado porque era en el marco de un régimen de promoción de la economía del conocimiento, ¿no? El conocimiento que ahora está tan en discusión, porque parece que los científicos no sirven para nada, que todo el mundo bueno, en fin. Esta inclusión de mercado libre dentro de este régimen de exención impositiva, que, insisto, son 100 millones de dólares que podríamos cubrir, por ejemplo, todos los gastos de las universidades bonaerenses, donde se reciben pibes y pibas, por primera vez en familias enteras, digamos, ¿no? Generaciones y generaciones que llegan por primera vez a un título universitario, o que podrían cubrir sobradamente el aumento magro de las jubilaciones que vetó el presidente Milei. Bueno, este benefactor social no tributa en Argentina, se fue a Uruguay porque le parece que los impuestos son muchos cuando le regalamos 100 millones de dólares por año. Ok, perdón, me pongo nerviosa. Pero esto no es una cosa aislada, lo de Galperín. El beneficio, o sea, los regímenes de incentivo a la inversión se le ofrecieron a ese 1% más rico de la población, que desde 2020, o sea, desde la pandemia, se lo ofrecieron en la pandemia, que fue una crisis mundial cuyos efectos estamos sintiendo todavía, no solamente en nuestros bolsillos, sino en nuestras formas de relacionarnos, en nuestras formas de militar, en las maneras que entendemos al otro y a la otra, en las maneras que entendemos el riesgo y en que nos incitan todo el tiempo a tener miedo, ¿no? Que la viruela del mono, que bueno, el dengue, que son cosas reales, pero que a la vez son como siempre la amenaza permanente de que estar con otros. Bueno, el dengue, por ejemplo, se supone que si no estás a más de 50 metros de una persona que tenga dengue, el mosquito no te hace nada. En fin, no estoy dando por no cierta los riesgos del dengue, porque hay mucha gente, y sobre todo la gente que tiene menos recursos, como siempre, que sufre un montón por esta enfermedad y también muere. Pero quiero decir, vivimos bajo la amenaza permanente de los efectos de esa pandemia, que en cambio al 1% más rico del mundo, no solamente Argentina, pero en Argentina es impresionante cómo las grandes empresas han duplicado y triplicado sus ganancias. Si antes de la pandemia teníamos que eran 12 veces más lo que ganaba una familia del sector más rico, en diferencia a una de sectores moderados, o sea, una familia de clase media tenía ingresos 12 veces menores que las familias más ricas. Post pandemia, esa diferencia se agrandó a 20 veces la diferencia de lo que gana una persona, de lo que gana una familia de clase media, esto según el INDEC. Bien, perdón, que me enojo. Porque, ¿a dónde quiero ir con esto? O sea, que la crisis del COVID y el incentivo a que los ricos dejen sus migajas, a que vuelva la teoría del derrame, esta crisis que, aparte por las medidas de aislamiento, y también medidas de aislamiento que estuvieron muy relacionadas con la idea de que
estamos interconectados y que lo que haces vos no es indiferente a lo que le pasa a lesotres, generó una contrarreacción de individualismo que estamos viendo ahora, donde las derechas globales se organizan. Después lo vamos a hablar con María Alicia Gutiérrez en relación al Foro de Madrid en el Río de la Plata que empezó hoy. Las ultraderechas se organizan, el miedo es el otro, y no solamente el miedo es el otro, sino el otro, la otra, leotre, es esa persona a la que tendríamos que con la cual tenemos que competir en lugar de estar conectados para sostener la vida cotidiana, ¿no? Bueno, como les decía antes, por cada dólar de la nueva riqueza a partir del segundo trimestre de 2023, por cada dólar de la nueva riqueza global que se incrementó, ¿y en qué se incrementó? ¿En qué ganan más los ricos ahora? ¿En qué? En alimentos y en energía. O sea, lo que se necesita para mantener la vida. ¿Y qué pasó en este país la semana pasada, por ejemplo? ¿Qué pasó? Las centrales hidroeléctricas que tienen clientes cautivos completamente, porque somos todos nosotros que pagamos la luz todos los días, o sea, le vendés algo que funciona, no sé qué, lo privatizás, ¿no? Así es como las grandes empresas, los ricos siguen aumentando sus ganancias, mientras la gente, no sé cómo decirlo, los pueblos, la mayoría de la población, nosotros, que clase media y de ahí para abajo, la clase media ya está hecha percha, ¿no es cierto? Sí, total. Estamos hablando de eso. No solamente no ganamos dinero, sino que seguimos modelando nuestros deseos en relación a tener unas comodidades que cada vez nos cuestan más, cada vez implican más trabajo y que nos piden, para que eso nos dé algún rendimiento, que nos pongamos anteojeras y no miremos al costado. Y que esto me parece lo más grave, porque es lo que se compra, porque la idea de que se puede ganar plata fácil, los brokers que salen en las redes sociales diciéndote que sos un pelotudo porque sos normal y no tenés un Lamborghini, ¿no? Mismo el presidente Milei, hablando del discurso de Pedro Sánchez, anunciando alguna, que esperemos que haya, porque acá también se anunció más de una vez, ¿no? El impuesto a las grandes fortunas y después no se impuso. Bueno, Pedro Sánchez anunciando un impuesto a las grandes fortunas, diciendo que era deseable para un pueblo que hubiera más autos eléctricos fabricados en su país, que hubiera más transporte público y menos Lamborghinis, que la verdad es un horizonte que nos parece bastante amable para las mayorías. ¿Con qué se contesta? ¿Con qué contesta Milei, que habla la voz de estas ultraderechas globales, que se organizan, que parecen medio de bajo pelo, pero rompen las pelotas bastante? Y acá la verdad que Argentina es un experimento grave, no es el mejor gobierno, pero acá estamos en estado de shock, porque donde nos dejan es en estado de shock. Se le contesta y dice, eso es envidia, dice, arrogancia, envidia. O sea, nos vienen a contestar luchas políticas con afectos individuales, envidia, arrogancia, él mismo diciendo soy el mejor. No, parece que la política en este momento se está hablando en términos individuales. Y por eso quería traer el tema de los ricos, porque en parte el conflicto de los jubilados, que lo vienen poniendo, los jubilados y las jubiladas, lo vienen poniendo en términos de que hay demasiadas personas con jubilaciones de la mínima que no han aportado, que ese sería el problema, que no hay tantos trabajadores formales que sostengan la jubilación. Y la pregunta es, ¿por qué seguimos creyendo todos y todas que son trabajadores y trabajadoras que están aportando ahora quienes tienen que sostener las jubilaciones? No, es la distribución de la riqueza lo que tiene que sostener la jubilación. Y no es la distribución de la riqueza, es pensar, darnos cuenta también nosotros que estar interconectados no quiere decir que unas poquitas personas se lleven todas las ganancias que producimos cotidianamente en nuestros trabajos y que con nuestros aportes a la jubilación estamos sosteniendo a lesotres, sino que empecemos a pensar que justamente este sistema de acumulación no solamente... ¡Que circule! Y sí, si no, no lo vamos a comer, ¿verdad? O sea, Milei dice...
No, pero además, esto es un hambre planificada. O sea, el pensar, hay un discurso permanente que me parece que también tenemos que alertar y poner una alerta ahí muy grande. Un discurso permanente sobre que la culpa, comillas, 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 porque no es una palabra que querramos usar en nuestro vocabulario laico, pero la culpa de que te vaya mal es siempre del de al lado, ¿no? El que o porque votó a Milei, o porque no votó a Milei y no lo deja gobernar, o porque no hace bien su trabajo y no sé, y qué pasa, pero hay como una capilarización de las responsabilidades y no se apunta contra quienes están detrás de la represión de esos policías sacados de merca que van golpeando gente indiscriminadamente. Y eso es la idea, primero, de que el problema sos vos, algo que te pasa a vos, la envidia, la inoperancia, el miedo el terror que te da ser tu propio jefe, ¿no es cierto? Por ejemplo, y no un problema social. Igual que te da la depresión, también parece que es un problema tuyo. En fin. No, la verdad que no la vemos en ese sentido. No la vemos y no la queremos ver, porque... Digamos, hemos repetido 1 y 10.000 veces que nadie se salva solo ni se salva sola, pero me parece que esa consigna la tenemos que reescribir, ir un poquito más allá y decir que no queremos tampoco salvar, o sea, aunque pudiera, no me quiero salvar sola. Es un embole. No solamente es un embole, sino que no voy a ser feliz si hay gente cayéndose en el abismo. Me niego a eso. Porque además, no es que solamente quiero lo que todo el tiempo se habla de las jubilaciones, que tienen que cubrir la canasta básica, no cubrir los remedios. La verdad que yo quiero que además la jubilación me permita me permita ver las estrellas, me permita también admirar los bosques y ver cómo se conectan las enredaderas, los bichitos, qué sonido es de un pájaro, qué sonido es de un mono, qué sonido es de las lombrices que andan abajo de la tierra. Qué sonido es del dildo que está vibrando en el cajón, lo dejamos prendido, vieja. También me ha pasado más de una vez. Bueno, porque, o sea, no hacer nada, o sea, ser jubilada o ser jubilado y no hacer nada es un derecho al que todos deberíamos aspirar. Todos vamos a ser jubilados, pero además no solamente queremos ser jubilados y que nos paguen un poquito, sino queremos tener justamente el derecho a que la mitad de la humanidad pueda no hacer y contarnos de qué se trata ese no hacer. Porque hasta ahora todo lo que hemos hecho solamente ha venido a destruir cada vez más el lugar en el que vivimos, las formas en las que vivimos, las maneras de hacer comunidad. Nuestras propias utopías han sido destruidas por esta necesidad de hacer, de reconvertir, de transformar, de progresar, de avanzar. No queremos hacer más nada. Queremos que cambie y que se dé vuelta la tortilla. Milei dijo cuando le preguntaron en California si había